Muy buenos días, estimados docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, queridos estudiantes, sean bienvenidos a un programa más del periódico Saberes, y al público en general que nos sigue todos los sábados, sean bienvenidos a una entrevista exclusiva que tenemos hoy con el decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas. En los últimos días se ha visto mucha actividad académica, muchas repercusiones de las actividades que ellos están haciendo. Es una de las facultades que ha sido líder en muchas cosas. Por ejemplo, se caracteriza por tener la primera carrera acreditada, como es la carrera de Ingeniería Agrícola. Es una carrera líder en investigación. Hay mucha transferencia de conocimiento de la facultad, de la universidad hacia el medio. Y por eso queremos darle la bienvenida al decano de la facultad, ingeniero Llanos. Buenos días. Muy buenos días, profesor. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y aquí estamos prestos a conversar y a resolver todas las dudas que se tengan, ¿no? Gracias por asistir a esta entrevista y entraremos de lleno a la conversación, profe. La característica de la facultad es que siempre hemos visto permanentemente transferencia de conocimiento de la facultad, de las distintas carreras, de algunos profesores que se dedican a la investigación y en ferias y en algunas otras actividades permanentemente están transfiriendo conocimiento hacia los olleros, hacia los agricultores en general y a todo el público que se muestra. Coméntenos un poquito cuál es la trayectoria de investigación que tiene la facultad y cuáles son los hitos más importantes que hemos tenido en los últimos años. Lo escuchamos. Bien, gracias, profesor. A ver, para hacer rápidamente un recorrido de la historia de la investigación en la Facultad de Ciencias Agrícolas, tendríamos que decir de que tradicionalmente, digámoslo así, la investigación en la facultad se ha circunscrito más que todo a la investigación agrícola, ¿no? Por eso que el referente de la facultad y en Bolivia es el Vallecito, por ejemplo, ¿no? Porque básicamente de ahí han salido muchos de los trabajos de investigación relevantes. Entre todos esos trabajos hay que resaltar el caso del Frejol, ¿no? El Frejol es un proyecto que duró muchísimo tiempo con cooperación de COSUDE, y aquí yo quiero aprovechar también para nombrar y resaltar la presencia de nuestro colega Juan Ortubé, ¿no? Que fue quien lideró por muchos años este proyecto de investigación, y gracias a él y al equipo de Frejol financiado por COSUDE en esas épocas se lograron liberar una serie de variedades, ¿no? En mucho tiempo era difícil hablar en Bolivia de Frejol si no se hablaba del Vallecito, ¿no? Entonces yo creo que eso marcó una época importante, una línea de investigación relevante, ¿no? Que logró posicionar al Vallecito en su época en un sitial de expectativa en el contexto nacional. Por diferentes razones esa presencia se fue perdiendo, ¿no? No hubo, yo diría, no voy a decir la capacidad, de repente la iniciativa, ¿no es cierto?, de trabajar también en otros programas paralelos, ¿no es cierto?, para que se trabaje al mismo nivel del Frejol, ¿no? Por eso es que el Vallecito de una u otra manera fue perdiendo incidencia en el sector productivo, pero también eso es bueno mencionar, ¿no es cierto?, de que en esa época, por ejemplo, los únicos centros de investigación en Santa Cruz era el CIAD y el Vallecito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces no había más, ¿no? Hoy en día, si usted mira el contexto de investigación agrícola en el departamento, el sector privado, por ejemplo, está trabajando fuerte en investigación. Se están haciendo inversiones millonarias en investigación, ¿no es cierto? Sobre todo en cultivos como la soya, ¿no? Por eso que, por ejemplo, si usted mira el CIAD, que ha sido el principal generador de investigaciones en soya, hoy en día también está haciendo poco o nada sobre soya. ¿Por qué? Porque todo lo está haciendo el sector privado, ¿no? Entonces también ese ha sido otro factor, diría yo, para que la investigación pública, porque el Vallecito, la facultad, es un instituto de investigación público, ¿no es cierto?, haya bajado su nivel de incidencia en investigación, ¿no? Bueno, ahora hay otra época, hay otras autoridades, nosotros hemos asumido ya de hace 6, 7 meses, ya van a ser, ¿no? Y nos encontramos nosotros con un Vallecito ahí totalmente malezado, ¿no es cierto?, descuidado, ¿no? Que también hay que decir, ¿no?, debido a la pandemia, ¿no? Es decir, los 2 años de pandemia realmente muchas cosas se dejaron a un lado, la infraestructura toda deteriorada, equipo, maquinaria también ahí prácticamente botados, ¿no es cierto?, poco mantenimiento, bueno, una serie de problemas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo primero que hemos
he estado trabajando al inicio de la gestión, empezamos a trabajar en un proceso de reingeniería institucional, ¿no? Para tratar de acomodar muchas cosas que a nuestro criterio no estaban siendo bien llevadas. Y uno de esos temas es el tema de la investigación, ¿no? Y aquí yo quiero iniciar diciendo de que nosotros, lo de ayer fue una demostración de eso, ¿no? Yo diría que ha sido el lanzamiento de esta nueva visión de investigación en la facultad. Queremos promover una investigación integral nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué le digo esto? Porque en la facultad nosotros tenemos 5 carreras. Tenemos Ingeniería Agrícola en Montero, ¿no? Tenemos Ingeniería Agronómica acá en Santa Cruz. Muchos dicen es lo mismo, no es lo mismo, ¿no es cierto? Agrícola se focaliza mucho en lo que es infraestructura y maquinaria productiva, por ejemplo, ¿no? En cambio acá Ingeniería Agronómica es más la parte del cultivo, ¿no? La parte agronómica como tal. Luego tenemos biología, tenemos ambiental y tenemos forestal, ¿no es cierto? Y hoy en día es muy difícil hablar de agricultura en Santa Cruz, sobre todo si no tocas el tema ambiental, no tocas el tema forestal, por ejemplo, por cortinas rompeviento, si no tocas el tema de biología, ¿no es cierto?, por el tema, por ejemplo, de los corredores ecológicos, ¿no? O el mismo tratamiento a los insectos o animales que están presentes en los cultivos. Entonces, esa es la visión de esta nueva gestión, empezar a trabajar con un enfoque más integral, ¿ya? Y el otro tema es que también queremos apuntalar en nuevos cultivos. ¿A qué me refiero? Hasta hace 6 meses el Vallecito estaba trabajando principalmente en lo que es hortalizas orgánicas, ¿no? De hecho, hoy en día yo diría que el Vallecito es uno de los referentes en horticultura orgánica en Santa Cruz, ¿no? Por eso es que estamos firmando, por ejemplo, una serie de convenios con municipios y muchos de ellos focalizados en este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es una necesidad, ¿no? Al final de cuentas es un tema de subsistencia familiar, es un potencial para generación de ingresos, está relacionado con el tema de la salud, ¿no es cierto? Hoy en día la gente está más preocupada por comer más sano. Entonces hay muchas razones que hacen que el Vallecito y la facultad siga trabajando en ese tema, pero no es suficiente, ¿no es cierto? Entonces nos hemos sentado nosotros con el director de Vallecito, con la directora de Ingeniería Agronómica, ¿no? Y hemos dejado una línea clara, ¿no? A partir de ahora, el Vallecito tiene que trabajar, además de horticultura orgánica, en cultivos anuales. A ver, en Santa Cruz, el sector agrícola, que usted sabe que es el referente en Bolivia, 70% de la superficie cultivada en Bolivia se siembra acá, 75% de los productos de origen agrícola que se generan en toda Bolivia se generan acá, entonces no hay donde perderse, ¿no? Yo siempre le he dicho a mis colegas, solo tenemos un sector agrícola, un sector productivo general fuerte y no podemos tener una facultad de agricultura débil, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas somos nosotros los que generamos los profesionales que van a ir a involucrarse a ese sector productivo de manera activa. Entonces, en Santa Cruz, en este modelo que nosotros le llamamos de rotación agrícola cruceña, tenemos 5 cultivos básicamente, ¿no? Estoy hablando de la soya, que es el principal cultivo en Bolivia, estoy hablando del girasol, estoy hablando del sorgo, estoy hablando del trigo y estoy hablando del maíz. Son los 5 cultivos que están rotando entre verano e invierno, ¿no? Entonces el Vallecito no puede dejar de trabajar en estos 5 cultivos, porque eso es lo que nos va a articular de manera real al sector, ¿no? La demostración ayer que hemos tenido un día de campo, realmente tomamos, yo creo, la mejor decisión, porque en algún momento estuvimos a punto de abortar el evento porque nos vinieron 3 lluvias fuertes, nos fregaron varios ensayos, ¿no es cierto? Pero al final de cuentas tuvimos una reunión y yo le decía a mis colegas, hay que hacerlo nomás. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido este semestre 500 nuevos estudiantes, ¿no? De esos 500 nuevos estudiantes, alrededor de 300 son de ingeniería agronómica, ¿no? Y yo estoy seguro que muchos de esos estudiantes en su vida han visto una planta de soya, por ejemplo, ¿no? Entonces nos parecía que era el momento oportuno, ¿no? Qué mejor que a un estudiante de primer semestre de entrada le mostré, estos son los cultivos, ¿no? Ayer tuvimos cultivos en parcelas demostrativas de soya, de sorgo, de maíz, ¿no es cierto? Los otros temas de hortalizas, yuca, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido un bonito evento, la verdad que nos llenó de satisfacción. Hemos tenido la visita alrededor de 1000 personas, entre estudiantes, docentes, autoridades. Nos visitó el vicepresidente, el gerente de la CAO, nos visitó el vicepresidente de ANAPO, ¿no? El mismo rector estuvo presente anoche. Entonces, decíamos ayer nosotros que este es el relanzamiento de las actividades del Vallecito,
¿ya? Y de la nueva visión que tenemos en cuanto a investigación. Por eso es que también ayer le pedíamos al rector, porque al final de cuentas la investigación se hace con recursos, ¿no? Y le pedíamos de que nos apoye con más recursos, necesitamos. Hoy en día la Facultad de Ciencias Agrícolas lamentablemente debe ser una de las facultades que tiene menos recursos, ¿no? Nosotros hemos recibido una facultad prácticamente en quiebra, ¿no? Con muy poco dinero y con muchas deudas y muchos problemas por resolver, ¿no? Entonces, pero estamos en eso, ¿no? No nos quejamos, dijimos, ya sabíamos lo que nos metíamos, así que le estamos metiendo, ¿no? Con todo lo que tenemos. Gracias a Dios las cosas están saliendo. Ayer, mire, hemos tenido la participación de empresas del sector privado, que normalmente el empresario no se acerca a la academia porque no le reditúa un rédito. Pues, ¿no? Y el empresario, usted sabe, como cualquiera, trabaja donde va a recibir una utilidad, ¿no? Pero ayer, con todas estas relaciones que nosotros tenemos, tuvimos la presencia de varias empresas con parcelas demostrativas ahí, ¿no es cierto?, con su propio stand, ¿no? Enseñando a los estudiantes, etc. Entonces ha sido un bonito evento. La otra decisión que hemos tomado en esta nueva visión de investigación es que vamos a hacer 2 días demostrativos al año. Vamos a hacer uno en verano con todos los cultivos que tienen que ver con verano y uno en invierno con todo lo que tienen que ver con invierno, ¿no? Entonces eso quiere decir, profesor, que el vallecito nunca más lo vamos a ver enmalezado y con montes, ¿no? Va a estar lleno de cultivos todo el año. Y aquí quiero casar yo con otro tema, ¿no? Como le decía al inicio, muchos de estos trabajos queremos articularlos a las otras áreas como biología, ambiental, ¿no es cierto? Estamos en esa línea. Pero ahora la investigación en la facultad no es solamente en el vallecito, ¿no? Mire usted, tenemos nosotros el CIMAR, ¿ya? Que es un instituto de investigación que ahora lo hemos llevado a Montero. ¿Para qué? Para que se articule la carrera de ingeniería agrícola, ¿no es cierto? Y tenemos Yabaré, que usted sabe, Yabaré también ha sido olvidado. Son 1.200 hectáreas que tenemos allá desmontadas, más de 3 años que no se las utiliza, monte total, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho, es una barbaridad que tengamos una propiedad tan grande y no la estemos utilizando, ¿no es cierto? Se ha estado alquilando por muchos años, yo también siempre he criticado eso. No puede ser que tengamos una propiedad y la estemos alquilando, entonces ¿dónde estamos los agrónomos, digamos, no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? A ver, justamente en los próximos 10 días, ahora están terminando de arreglar las parcelas, estamos sembrando las primeras 100 hectáreas de sorgo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese sorgo? Porque cuando uno siembra algo, porque esta es una producción comercial, cuando uno piensa en producir algún producto comercial, lo primero que uno debe pensar es el mercado, ¿no? ¿Dónde lo voy a vender? Y resulta que el mercado está al ladito de nosotros, ¿no? Se sabe que Yabaré es una propiedad que está dividida en 2 partes, la parte agrícola y la parte pecuaria. Hemos conversado con el decano de veterinaria, la verdad que nos estamos llevando bastante bien, yo creo que esa es la forma de trabajar. Ellos han estado comprando alimentos, edificación sobre todo para sus animales, ¿no es cierto? Entonces, de aquí en adelante yo le he dicho, ya no vas a tener que comprar en otro lado, nosotros vamos a producir, te vamos a producir el heno y te lo vamos a vender. Yo creo que esa es la forma que tenemos que integrarnos también entre facultades, ¿no es cierto? Ingeniero. Estamos en la entrevista con el ingeniero José Luis Llanos, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Realmente es una satisfacción para la universidad ver cómo una facultad que históricamente se ha caracterizado por apoyar y transferir conocimiento, y de repente esa es la actividad que debemos hacer siempre todas las facultades. La universidad, siempre decimos, vive de los impuestos de la gente que llega al presupuesto Tesoro General de la Nación y se nos transfiere a nosotros. Y nosotros como universidad devolvemos a la sociedad conocimiento, devolvemos tecnología, devolvemos ciencia. El decano actual de veterinaria una vez me dijo, no sé si dentro de 20 años vamos a seguir construyendo edificios o vamos a seguir construyendo puentes, pero seguro vamos a seguir comiendo. En ese tema, ingeniero, quería comentarle, vi por la prensa el otro día de que usted, con el decano de veterinaria, el rector y las autoridades universitarias, se reunieron para hacer una propuesta al gobierno acerca de los transgénicos. Es un tema que está bastante actual, hay mucha discusión sobre eso, sobre todo por el tema del maíz. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué se está elaborando? Resúmanoslo, por favor, para que la gente pueda enterarse de qué está haciendo la universidad en este sentido. Claro que sí, con mucho gusto.
A ver, el tema de los organismos genéticamente modificados, más conocidos como transgénicos en el caso de los cultivos, ¿no es cierto? Es un tema ya de larga data, ¿no? Yo quiero hacer una breve historiación. A ver, el año 2005 se aprobó en el gobierno de Mesa justamente el primer evento con resistencia al glifosato en soya, ¿no? Llamamos evento técnicamente a una tecnología que se aplica a un gen, que se aplica a un material genético para contrarrestar algún problema de enfermedad, de sequía, de insectos, lo que sea. Entonces, el año 2005 tuvimos la aprobación de ese primer evento en soya. Ya, hoy en día tenemos en Santa Cruz nosotros 1.350.000 hectáreas de soya, 100% con transgénico, ¿no? O sea, 100% con este evento de resistencia al glifosato. Bueno, desde esa época se ha venido pidiendo, cuando digo se ha venido me refiero a los sectores productivos, a los diferentes gobiernos que se aprueben, ¿no es cierto?, nuevos eventos en nuevos cultivos. Y por diferentes razones no se ha dado, ¿no? ¿Qué es lo que ha originado esto? Lo que ha originado es que el sector poco a poco vaya perdiendo competitividad, ¿no es cierto? Porque la competitividad tiene que ver con precio y tiene que ver con rendimiento y tiene que ver con costos, ¿no? Es decir, un sector que no tiene costos reducidos, que no tiene buenos precios al momento de la venta y que no tiene buenos niveles de rendimiento, es un sector que nunca va a ser competitivo. Digo esto porque cuando uno revisa a los países alrededor de Bolivia, caso Brasil, caso Argentina, caso Uruguay, caso Perú, caso Paraguay, que hoy en día se está levantando mucho, ¿no? Todos estos están trabajando ya con organismos genéticamente modificados en la mayoría de sus cultivos, ¿no? Y nosotros acá solamente tenemos un evento en un solo cultivo. Bueno, entonces, a ver, ¿qué ha pasado con esto? El tema, como usted muy bien lo explicaba hace rato, yo diría que hoy en día el tema más importante es el tema de maíz, ¿no? A ver, algunos datos. En épocas normales, digámoslo así, y voy a citar el año pasado como un año normal, la producción de maíz a nivel nacional fue alrededor de 1.200.000 toneladas. La demanda nacional, que es la que provee materia prima a la avicultura, a la porcicultura, a la ganadería, etcétera, es alrededor de 1.000.000 de toneladas, ¿no? Es por eso que usted el año pasado, por ejemplo, no escuchó que nadie se queje de déficit de maíz, ¿no? Este año lamentablemente han sucedido, yo diría, dos factores que han alterado esto, ¿no? Uno, problemas de sequía, sobre todo en el Chaco, ¿no es cierto?, que han quemado importantes cantidades de superficie de maíz y por lo tanto hemos tenido problemas con bajo rendimiento, ¿no? Y el otro es el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, Ucrania es uno de los países graneros de Europa, ¿no? Y lógicamente al estar en este conflicto bélico no se ha estado produciendo, ¿no? Y eso ha generado que los granos en general se han disparado, ¿no? Le voy a dar un ejemplo, caso soya. Precio internacional de la soya hoy en día $650. Si usted le descuenta lo que es transporte, impuestos, quiere decir que el precio local en Santa Cruz es $550 aproximadamente, ¿no es cierto? Si usted compara esto con lo de hace un año y medio atrás, era $350. Entonces, no hay donde perderse, ¿no? Se ha disparado. Y lo mismo ha sucedido con maíz, ¿no? Nosotros tenemos países vecinos como el caso del Perú, que es uno de los principales países de producción avícola en Sudamérica, ¿no? Y usted sabe que 70% del alimento del pollo es maíz, ¿no? Entonces, ¿qué ha estado pasando? Mucha de la producción, no voy a decir mucha, parte de la producción de maíz está saliendo como contrabando a países como Perú y Paraguay, ¿no es cierto? Entonces, si usted suma esta salida ilegal de maíz y le suma a esto los problemas de sequía con bajo rendimiento, es lógico que va a aparecer un tema de déficit, ¿no? Y ahí viene, ¿no es cierto?, la demanda de los productores con mucha razón, ¿no? Y ahí viene, ¿no es cierto?, otra vez ha salido el tema a flote de los transgénicos, porque si nosotros estuviéramos usando transgénicos en maíz hoy en día de manera legal, ¿no?, tuviéramos con rendimientos muy elevados. Le voy a dar un dato. Rendimiento promedio nosotros en Santa Cruz está entre 2.5 a 3 toneladas por hectárea, ¿ya? Argentina está con 8 toneladas, Brasil está con 7 toneladas, Estados Unidos está con 11 toneladas. Casi 4 veces más. Claro, ¿no? Entonces no hay donde perderse, digamos, ¿no? Y encima de eso,
los productores de maíz que no usan, porque también hay que decirlo, es decir, a pesar de que no hay un decreto, una norma que regule o que apruebe legalmente el uso de maíz transgénico en Santa Cruz, muchos productores ya lo están haciendo, ¿no? Y lo están haciendo no porque quieran contrarrestar la norma, lo están haciendo por una necesidad. ¿Y por qué le digo esto? Mire, el principal evento de maíz se llama BT, que es Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que se saca de la tierra y que contrarresta a la principal plaga que tenemos en maíz, que es el cogollero, ¿ya? Un productor convencional que no usa BT, porque eso se llama el evento, ¿ya? Está hoy en día aplicando entre 5 a 7 aplicaciones de insecticida para contrarrestar el cogollero. Un productor que usa BT de manera ilegal no usa más de 2 aplicaciones, ¿no? Esa es la diferencia en costo. Y además de eso, es decir, si usted evita a través del uso del BT, evita el ataque del gusano, eso quiere decir que usted va a tener una planta más sana. Y al tener una planta más sana, esa planta va a tener la capacidad, ¿no es cierto?, para poder sacar adelante todo su potencial de rendimiento. Es decir, se van a incrementar los rendimientos, ¿no? Entonces, eso es lo que se le está pidiendo al gobierno. Y en realidad, ni siquiera se le está pidiendo al gobierno que apruebe el uso, porque ya se está usando ilegalmente, ¿no? Se le está pidiendo que se regule, ¿ya? Porque ¿sabe qué está pasando con este tema de la informalidad? Como en todo mercado informal, pues, ¿no? Se está comercializando de todo, ¿no? El productor no sabe finalmente qué está comprando, ¿no? Mucha gente que a veces vive de estas cosas, ¿no es cierto?, está vendiendo un maíz BT, pero en realidad no es un maíz BT, ¿no? El productor no tiene posibilidad de saber porque no es legal. No se puede hacer capacitación formal, porque el BT es una tecnología, ¿no es cierto? A ver, voy a hacerle una comparación. En maíces nosotros tenemos, si usted quiere, 3 niveles de categorías en términos tecnológicos. Tiene las variedades normales, que más o menos equivale, si usted quiere, para hacer una analogía, a una Volkswagen, a una Peta, ¿ya? Tiene los híbridos, que podríamos decir que es un Mitsubishi. Y tenemos los transgénicos, que es un Ferrari, ¿no es cierto? Esa es la diferencia para que se entienda claramente, digamos, en términos tecnológicos. Entonces, si usted va a comprarse un Ferrari, no lo va a cuidar pues, como cuida una Peta, ¿no es cierto? O sea, hay toda una tecnología detrás de un Ferrari. Y lamentablemente a los productores no se los puede capacitar. ¿Por qué? Porque no está legalmente establecido ese tema, ¿no? Entonces imagínese usted el caos que se está originando, ¿no es cierto?, simplemente por no dar lugar, ¿no?, al uso de esta tecnología. O sea, nosotros mismos nos estamos complicando, ¿no? Y le voy a dar otro dato. Yo le decía el otro día, el ministro de Agricultura es amigo nuestro, ¿no? Yo le comentaba al ministro alguna vez, le decía, ¿sabe qué? Lo peor de todo es que ahorita ese caos lo tenemos acá en Santa Cruz, ¿no?, que es el principal polo de producción de maíz y de otros cultivos en Bolivia. Pero si esto no se regula, ¿no es cierto?, van a empezar a llevar transgénicos a Cochabamba, es decir, a los valles, al altiplano, etcétera, etcétera. Y ahí sí que va a ser peor, ¿no? Porque ahí estamos hablando de pequeños productores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lamentablemente la universidad y la Facultad de Ciencias Agrícolas en particular, durante muchos años no ha dicho absolutamente nada sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Así es. Entonces nos sentamos con el rector para analizar este tema y yo le decía, para que no sea simplemente una salida del rector o del decano de Ciencias Agrícolas, hagamos un conversatorio donde podamos escuchar las voces de diferentes colegas y sobre eso saquemos unas conclusiones y fijemos una posición. Y eso es lo que hicimos. Hicimos un conversatorio, asistieron muchos colegas, se debatió el tema y finalmente se hizo un documento. Se fijó una posición que ya la dio el rector ayer, ¿no es cierto?, que es una posición que básicamente está orientada a un apoyo total a los productores en demanda del uso de transgénicos. Se le está pidiendo al gobierno que agilice el inicio de la evaluación y aprobación de estos materiales, ¿ya? También como facultad y como universidad le vamos a pedir al gobierno de manera formal que nos permitan, porque por ley ahorita no podemos hacer nada, que nos permitan establecer ensayos comparativos en la facultad entre materiales transgénicos y materiales convencionales para mostrar justamente estas diferencias, ¿no es cierto? Entonces estamos en esa línea, se está terminando el documento, entre el lunes o martes va a estar terminado el documento y vamos a pedir una audiencia con el rector al ministro y vamos a ir a entregarle en persona
la propuesta y la posición de la universidad sobre este tema. Excelente, gracias ingeniero. Estamos conversando con el decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas con un tema muy actual, un tema muy polémico, podemos llamarle, como son los transgénicos. Hay una posición institucional que se ha asumido como universidad, hay una propuesta como universidad que va a ser llevada a instancias superiores. Ojalá que pronto tengamos resultados en ese sentido. Ingeniero, ayer en el discurso del rector yo escuchaba y él reclamaba de cierta forma la necesidad o planteaba la necesidad de que cada facultad vaya generando sus recursos propios. Sabemos que el Vallecito o la carrera agrícola tiene muchos terrenos en varios lugares, especialmente creo que el más grande es Yabaré. ¿Qué planificación tiene usted de aquí en adelante en sus 4 años de gestión para poder hacer productivas estas unidades y de alguna manera generar recursos para el tesoro universitario? Sí, evidentemente, y nosotros compartimos la visión del rector, se la hemos manifestado en varias ocasiones, y justamente estamos trabajando en esa línea, ¿no? Es decir, lo que yo le mencionaba hace unos minutos de que vamos a sembrar estas primeras 100 hectáreas de sorgo en Yabaré, justamente está orientada en esa línea, ¿no es cierto?, generar ingresos propios. Yo le decía que tenemos 1.200 hectáreas allá, entonces en este invierno vamos a sembrar esas primeras 100 hectáreas. En los próximos meses vamos a seguir limpiando de tal manera que cuando llegue la siembra de verano, que en noviembre, diciembre, en esa zona, vamos a poder sembrar mucho más de 100 hectáreas, ¿no? Dios quiera que todo lo que estamos planificando nos acompañe. Yo tengo el objetivo de que cuando me toque entregar la gestión, ojalá podamos entregar un Yabaré siendo producido totalmente, ¿no es cierto? ¿Cuántas hectáreas en total de todo Yabaré? A ver, son 20.000 hectáreas en total, ¿ya? De esas 20.000 hectáreas, 8.500 hectáreas aproximadamente están en litigio, ¿no es cierto? Luego hay una parte que tiene veterinaria y nosotros ahí tenemos como 3.500 hectáreas, ¿no? Como agrícola. Y de esas 3.500 hectáreas, 1.200 están desmontadas, ¿no? Entonces estamos apuntando que por lo menos al final de gestión esas 1.200 hectáreas estén en total producción, ¿no? Pero producidas por la Facultad de Ciencias Agrícolas, ¿no? A ver, entonces ese es un tema, eso lo tenemos claro y estamos trabajando en esa línea. El otro tema, nosotros ahí en la facultad tenemos una serie de laboratorios, ¿no? Voy a citar un ejemplo entre todos ellos, el laboratorio de suelo, por ejemplo, ¿ya? Yo le decía a mi colega el otro día, no puede ser que los productores en Santa Cruz estén enviando sus muestras de suelos al Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando nosotros tenemos un laboratorio de suelos en la facultad. ¿Qué ha pasado con este laboratorio? Estaba totalmente equipado y otra vez, lamentablemente, por diferentes razones en la anterior gestión, quemaron algunos equipos, no los volvieron a arreglar, los abandonaron, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegamos nosotros nos encontramos con un laboratorio semi-desmantelado ahí. Estamos ahorita trabajando en eso con los pocos recursos que tenemos. Estamos trabajando en arreglar los equipos necesarios. Mañana justamente tenemos una reunión con el rector, le estamos presentando un proyecto para el equipamiento de ese laboratorio. ¿Cuál es la idea, profesor? A ver, fíjese usted solamente un dato. ANAPO, por ejemplo, ¿no?, que hoy en día es una institución que tenemos muy buena relación, estamos trabajando bien. El mejor ejemplo que el vicepresidente ha estado ayer en el acto, ¿no es cierto? ANAPO tiene 14.000 productores asociados, ¿ya? Hoy en día la fertilización está incrementándose, ya en Bolivia, del total de la superficie cultivada en toda Bolivia, que son más o menos 3.8 millones de hectáreas, el 21% ya está siendo fertilizado, o sea, cada vez el productor está más interesado en fertilizar, ¿no? Y un productor no va a fertilizar su suelo si no sabe cómo está ese suelo, ¿no? Y la única manera de saber cómo está el suelo es haciendo análisis de suelo. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Yo le decía al rector el otro día, ¿no? Equipemos nuestro laboratorio de suelo, hagamos convenio con las asociaciones de productores, como el caso de ANAPO, se les puede hacer un descuento importante para que todos los productores vengan y hagan su análisis de suelo en la facultad, ¿no? Incluso no solamente recibir las muestras ahí, yo le decía, compremos unos 2 vehículos para que nuestros técnicos y nuestros estudiantes vayan a las propiedades a sacar las muestras, porque ese es otro problema, profesor. Muchos agricultores no hacen su análisis de suelo porque no saben, porque no tienen tiempo, por diferentes razones, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día con la tecnología
que un productor simplemente le haga clic al Google y te da la ubicación, ¿no es cierto? Y vos podés ir a tomar la muestra, le sacás su análisis y le envías por WhatsApp su dato. No necesita venir el productor a la facultad, ¿no es cierto? Entonces, ese es un servicio, por ejemplo, que tiene altísima demanda y que no lo estamos ofreciendo hoy en día porque tenemos problemas de equipamiento, ¿no? Y eso va a generar importantísimos recursos a la facultad. Entonces, esa es otra de las metas que nosotros tenemos fijada en esta gestión. Vamos a entregar, ojalá Dios quiera que sea así, al final de la gestión, un laboratorio de suelos totalmente equipado y proveyendo servicios al sector. Eso es muy importante, profesor, porque yo le decía a mis colegas, dos razones básicamente. Una, nos va a permitir generar ingresos, ¿no? Que es lo que se está demandando. Dos, nos va a permitir articularnos al sector productivo, ¿no? Que esa ha sido otra demanda de años del sector productivo, que la academia no se articula al sector, ¿no? Bueno, y un tercer beneficio, yo diría, ¿no? Es la academia, ¿no? Porque lógico, si vas a tener tu laboratorio bien equipado, tus estudiantes van a estar siendo capacitados con tecnología de punta, ¿no es cierto? Entonces, estamos en esa línea también, profesor. Correcto. Continuando con este recorrido, podemos llamarle la facultad, háblenos sobre los laboratorios que tienen. O sea, sabemos que el de suelo no es el único, debe haber otros laboratorios, algunos servicios y otro factor importante, ingeniero, la certificación de los laboratorios. Sabemos que tenemos el UTALAB, donde creo que trabajan ellos por la certificación. Hay otras facultades que brindan servicios al mercado cruceño, por ejemplo, en distintas áreas, ingeniería civil, química y otras áreas, y creo que tienen sus laboratorios certificados. ¿Cómo se maneja esto en los laboratorios, profe, y cuál es el plan para los laboratorios que existan en agrícolas? Sí, a ver, en el tema de servicio está el tema de los laboratorios y está también el tema del servicio en campo, yo le explico ahora. En el tema del laboratorio, la manera formal para que se puedan prestar servicio es que estos laboratorios tienen que estar acreditados, ¿no? Tienen que estar acreditados ante la entidad competente, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, algunos laboratorios tienen que ser acreditados principalmente ante el INIAF, ¿no? Que es la entidad nacional hoy en día que regula estos temas, ¿no es cierto? El caso de semilla, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces tenemos nosotros el laboratorio de suelo, tenemos laboratorio de semilla, tenemos laboratorio de botánica, tenemos biotecnología, ¿ya? Que ese es otro tema que también necesita una reorientación, ¿no? En laboratorio de biotecnología tenemos, yo diría, dos problemas ahí. Por un lado, necesitamos reequipar, actualizar muchos de los equipos que se tienen ahí, porque son equipos que fueron comprados hace muchísimo tiempo y ya han quedado obsoletos. Y por otro lado, necesitamos reorientar, ¿no es cierto? Hoy en día en ese laboratorio, por ejemplo, no se está trabajando mucho con cultivos anuales, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, ese laboratorio también necesitamos acreditarlo para que se pueda prestar servicio, ¿no? Entonces, estamos en esa línea, ¿no? El laboratorio de suelo tiene que ser acreditado ante el SENASAC, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, depende de la instancia. Pero yo le decía que también, además de los laboratorios, tenemos otro tipo de servicio. Usted sabe que cada vez que ingresa un pesticida, un fertilizante o una nueva semilla, un híbrido, lo que sea, de cualquier cultivo, antes de que pueda ser comercializado y puesto en campos comerciales, tiene que ser validado, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y quién hace esa validación? Normalmente lo debe hacer un tercero, es decir, alguien que no está metido en eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, profesor? Nosotros ahí en el Vallecito y en Yabaré vamos a certificar estos dos predios ante el INIAF en este caso y ante el SENASAC. Ante el SENASAC para poder validar todos los pesticidas que ingresen. Es decir, la idea es que ingrese un pesticida a Santa Cruz, ¿no es cierto? Y que nosotros podamos hacer la validación primero en campo antes que esto vaya a campos comerciales, ¿no es cierto? Estoy hablando campo, en la facultad me refiero a parcelas pequeñas de validación. Y lo mismo en el caso de semilla, ¿no? Entra una nueva variedad, entra un nuevo híbrido, nosotros debemos acreditarnos nuestros campos experimentales ante el INIAF, en este caso porque tiene que ver con cultivos, con semillas, ¿no es cierto? Y poder hacer esta validación. Entonces, son esos temas pendientes también que los tenemos ahí, lo tenemos claro, sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Lo que pasa es, profesor, son 7 meses de gestión, N cosas, ¿no? N cosas, y estamos realmente trabajando ahorita en muchos temas paralelos, ¿no? No nos da el tiempo muchas veces, tampoco nos da los recursos, ¿no? Estamos buscando eso,
pero sí tenemos claro hacia dónde estamos yendo, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero aquí transmitirle a mis colegas docentes, estudiantes, administrativos de la facultad especialmente, ¿no? Que todo este plan, porque tenemos un plan, esto no es una iniciativa de esta entrevista, es un plan que ha sido bien pensado, que lo tenemos elaborado, ¿no? Que lo vamos a llevar adelante, ¿no es cierto? Nosotros nos hemos propuesto cambiar la facultad, profesor, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Correcto. Además del Vallecito, la universidad o la facultad, no sé si tiene a cargo el Prado, en Montero creo que tenemos otros terrenos, por Valle Grande creo que hay otros terrenos, la universidad tiene una infinidad de terrenos que podríamos aprovecharlos. ¿Hay algún plan para poder aprovechar todos esos espacios además del Vallecito y Yabaré? Sí, bueno, nosotros tenemos Vallecito, tenemos Yabaré, tenemos en Montero la ingeniería agrícola, ¿no? Hay un predio también pequeño, pero hay un predio, y tenemos Todos Santos, parte de Todos Santos, ¿no es cierto? Eso es Montero también. Sí, es en el norte, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué hemos hecho? Y esto es muy importante, por ahí se me estaba pasando, ya, uno de los problemas que ha tenido la facultad en las últimas gestiones es que ha habido muy poca articulación entre los centros de investigación en las carreras, ¿no? Y eso ha generado que uno esté por un lado y otro esté por otro. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho, a partir de ahora, ¿no es cierto?, cada centro responde a una carrera. Vallecito es el brazo técnico de ingeniería agronómica, ¿ya? La demostración de ayer fue eso, una coordinación total entre el director de Vallecito y la directora de carrera de ingeniería agronómica. El CIMAR, que antes estaba en Santa Cruz, lo hemos llevado a Montero, va a ser el centro de investigación de agrícola. El museo lo hemos articulado a biología, es el centro de investigación de biología, ¿ya? Y tenemos el INIF, el Instituto de Investigaciones Forestales, que lo hemos articulado a la carrera forestal, ¿no? Entonces, cada carrera ahora tiene su centro de investigación. El único que nos falta es ciencias ambientales, que ya también hemos hablado con su director, con los estudiantes. En este año vamos a trabajar en eso para crear un instituto de investigación que esté articulado a ciencias ambientales. Y con eso tenemos el panorama completo, las 5 carreras con sus institutos de investigación. Excelente. Realmente es una labor bastante ardua, es harto trabajo, es un desafío bastante grande y creo que cada acción que se tome en esta facultad o en cualquier otra siempre están dirigidas a ir creciendo como universidad, ir integrándose de a poco con el sector que le corresponde, en este caso el sector agrícola, y de a poco ir transfiriendo tecnología. Otras inquietudes y preguntas que se hace uno, bueno, 4 años es muy poco para poder hacer un plan de este tipo. ¿Hay algunas proyecciones, algunos planes para enviar a nuestros alumnos a especializarse o de repente a los colegas docentes especializarse hacia afuera, además de la gama impresionante que hay de colegas con maestrías, doctorados? Hay mucho materia gris en esta facultad, hay muchos colegas muy bien preparados que el resultado se lo ve a la vista. ¿Hay planes para ir generando nuevos profesionales así de primer nivel como los que hay actualmente en la facultad? Sí, a ver, yo enfocaría este tema de 2 puntos de vista. Uno, el interno diría yo. Usted sabe que en la universidad tenemos este programa Marca, ¿no es cierto?, que es el que permite justamente, ¿no?, el intercambio de estudiantes y docentes para justamente capacitación, pero son capacitaciones cortas, digamos, ¿no es cierto?, en periodos cortos, ¿no? ¿Ya? Pero en lo otro, lo que usted dice, que realmente yo diría lo relevante, lo que va a causar impacto, nosotros estamos preocupados porque en Santa Cruz en general y en Bolivia tenemos muy pocos científicos, ¿no? Y quienes hacen investigación son los científicos, ¿no es cierto? No son los ingenieros, no son los masterados, y en muchos casos ni siquiera los doctorados, ¿no? Son los científicos, es decir, gente que se dedica a eso, ¿no es cierto? Entonces, a veces es muy difícil hablar de investigación así fuerte, de impacto, digamos, si no tenemos los recursos humanos apropiados, ¿no? Mire, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y también forma parte de nuestra propuesta, que para ser sincero, hasta ahora lo hemos tocado porque no ha habido tiempo, pero ya tenemos que hacerlo. Nosotros queremos ahí en la Facultad de Ciencias Agrícolas llevar el tema de la enseñanza de inglés, ¿no? Vamos a hacer un acuerdo con la Facultad de Idiomas para aperturar un módulo ahí en la facultad, porque usted sabe que nosotros estamos aislados de todo lo demás, ¿no es cierto?, que hay un inglés permanente.
Muchos de nuestros estudiantes viven lejos, Villa Primero de Mayo, Plan 3000, etcétera, y a veces vienen y pasan una materia en la mañana, pasan una materia en la tarde y se quedan ahí todo el día, ¿no? Entonces, en vez de que estén así, que se inscriban al inglés que lo van a tener ahí. ¿A dónde estamos apuntando, profesor? Yo decía, un estudiante que ingresa primer semestre y que se inscribe paralelamente al inglés va a salir siendo agrónomo, ambiental o forestal, pero al mismo tiempo va a salir hablando inglés, ¿no? Eso le va a abrir la puerta a una beca internacional. Hoy en día hay muchas becas a nivel internacional, el gran problema es el inglés. Y los latinos tenemos ese problema, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos quebrar ese problema justamente con esta iniciativa, ¿no? Entonces creo que eso va a permitir, yo le decía la otra vez, reunido con los jóvenes ahí, ustedes egresen, hagan todo el esfuerzo por aprender inglés, hace la diferencia el inglés, ¿no? Con eso se les va a abrir la puerta y se van a ir donde quieran y no vuelvan mientras no son doctores, ¿no es cierto? Excelente. Esa es la idea, ¿no? Después también el otro día estuvimos conversando con los colegas de la gobernación. Ellos también tienen un programa justamente para enviar profesionales destacados al exterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les decía yo? Nosotros podemos enviar, por decir cualquier cosa, a nuestros 5 mejores estudiantes de cada carrera, ¿no es cierto?, para que puedan irse al exterior a través de este programa, ¿no? Eso va a generar un incentivo dentro del mismo estudiante, ¿no? Porque va a decir, no, pues yo quiero estar entre los 5, digamos, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso y también, usted sabe que hemos recibido lamentablemente nosotros un posgrado en muy malas condiciones, con mucha deuda, muchos problemas administrativos. Gracias a Dios, diría yo, y eso hay que agradecerle también al rector, supo entender, hemos logrado, yo diría, reactivar rápidamente el posgrado, ¿no? Ya hemos hecho un relanzamiento del posgrado, ya hay una nueva oferta académica de diplomado, maestría, ya está programado, al 2023 vamos a tener el primer doctorado en ciencia agrícola, ¿no? Impulsado, hecho en nuestro posgrado de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Entonces, ¿para qué? Para aquellos estudiantes que no puedan salir al exterior por diferentes razones, puedan tener la oportunidad de elevar su nivel académico acá, digamos, ¿no? Porque hoy en día ya no es suficiente ser agrónomo, ¿no? Ya no es suficiente ser máster incluso, ¿no? Hay que ir más allá, hay que ir al doctorado, porque al final de cuentas son los recursos humanos los que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a generar un mejor sector, ¿no? Así que estamos trabajando en esa línea también. Ya en la parte final y agradeciendo de nuevo por su tiempo, ingeniero, y también agradecer a todas las páginas simultáneas que transmiten este programa de las diferentes facultades y grupos de personas que nos ayudan a retransmitir y a difundir esta información. Profesor, la universidad creo que es líder a nivel nacional, si podemos llamar el líder, en la generación de patentes. Creo que tenemos 4 o 5 patentes generadas, creo que en el área de tecnología. Nos animaríamos a decir que dentro de 4 años Agrícolas podría tener 1, 2, 3, 4 patentes en base a este trabajo dinámico que ustedes están haciendo. Hay las posibilidades, yo sé que profesionales no nos faltan. ¿Es posible generar y de repente eso comercializarlo y ser otra fuente de ingreso para la facultad? Sí, claro que sí. A ver, nosotros tenemos ahorita en camino, que seguramente usted ha escuchado, hay un programa sobre quinoa tropicalizada que fue iniciado por la Facultad de San Julián en sus inicios, ¿no es cierto? Hoy en día estamos haciendo un convenio para trasladar todo eso a la Facultad de Ciencias Agrícolas, pero no solo ellos, ¿no? Es decir, en reuniones con el rector, ya vienen de hace algunos meses, tomamos la decisión, que hoy en día ya se está trabajando en eso, en elaborar un programa integral de investigación en cultivos estratégicos, ¿no? Justamente apuntando a esto que le hablaba yo al inicio, ¿no? de trabajar en cultivos anuales, y uno de ellos es justamente la quinoa tropicalizada, porque también va a ser una alternativa más para que se integre a este grupo de cultivos de rotación, ¿no? Entonces, y como ese es un material genético desarrollado 100% por la universidad, ¿no es cierto? Entonces, esos son, por ejemplo, uno de los temas que tranquilamente pueden ser patentados. De hecho, cuando uno lo inscribe al INIAF, que es el instituto que norma y regula el uso de materiales genéticos en Bolivia, ¿no es cierto?, de una u otra manera ya se está patentando este material, ¿no? Entonces, así como la quinoa también vamos a trabajar, ya hay materiales avanzados en el caso de maíz, en el caso del mismo soya, ¿no? Ya vamos a estar estableciendo ensayos demostrativos con estos cultivos en el próximo evento Vidas, por ejemplo, que usted sabe el evento más grande que hay en Bolivia, ¿no?
Entonces yo diría que en el tema de cultivos anuales sí estamos en posibilidades en los próximos años, ¿no? de patentar estos materiales genéticos propios trabajados desde la facultad, ¿no? Excelente. En la recta final le decía, ingeniero, quisiera pedirle que se dirija a dos públicos que son marcadamente diferentes. Primero, a esos jóvenes que están estudiando el último año de colegio y que tienen que tomar una decisión. Yo siempre he criticado, la universidad pareciera que es una pirámide, pero puesta al revés, digamos, ¿no? O sea, Santa Cruz vive de la agricultura y la ganadería, principalmente, y después la industria y todo lo demás. Sin embargo, son las facultades que menos estudiantes tienen. Es decir, yo creo que debería ser al revés, ¿no? Hay facultades que están en el sector terciario de la economía que tienen 5.000, 6.000 estudiantes y no sé, debe haber un estudio de mercado que justifica eso, ¿no? Pero a mí me preocupa que veterinaria y agrícolas deberían ser las facultades más grandes donde tengamos mayor cantidad de estudiantes, mayor interés de nuestra juventud por poder ir a formarse en ese campo y poder aportar donde en la actividad que más economía genera y más economía mueve en Santa Cruz. Usted ha sido claro con las cifras que nos ha dado. Primero háblele a los bachilleres para que puedan interesarse en este tipo de carreras, en este ámbito que lo vivimos todos los días y lo consumimos todos los días, por supuesto. Y al final un mensaje al mercado de empresas. Usted ya bien nos ha indicado que la ANAPO y otras instituciones de a poco se van acercando. Háblele a estos dos sectores, ingeniero, en la recta final de esta entrevista. Claro que sí. A ver, a los estudiantes, yo quiero aquí empezar por un tema que es importante. Si uno mira las cifras, profesor, de los últimos 5 años, ¿ya? Uno mira que, por ejemplo, el sector de hidrocarburos y el sector de minería, que tradicionalmente han sido los sectores formadores de la economía nacional, han caído, ¿no? Y contrariamente a ello, el sector que ha crecido ha sido la agricultura. Le doy otro dato. Los últimos 2 años, pandemia total, otra vez, todos los sectores cayeron y el único sector que siguió de pie y que siguió creciendo fue agricultura. Las plantas no dejan de crecer. Así es, ¿no? Y los alimentos no dejan de estar en la mesa, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir, profesor? De que hay un compromiso del sector, ¿no? De los productores en plena pandemia sembrando, ¿no? Poniendo en riesgo su vida y todo lo demás, digamos, ¿no? Entonces tenemos un sector fuerte nosotros acá en Santa Cruz, ¿no? Eso yo creo que es muy importante remarcarlo. Por otro lado, si uno mira el comportamiento de los mercados, porque todo lo que es producción tiene que estar ligado al mercado, ¿no? Yo siempre digo, uno antes de producir algo tiene que mirar cómo está el mercado, no es que voy a producir y después busco dónde vender, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Mire, le voy a dar un dato. En el caso de ganadería, por ejemplo. Ganadería es un sector que ha abierto un mercado grande como el mercado chino, ¿ya? El año 2019, las exportaciones de ganado vacuno, ¿ya? Que es carne congelada básicamente, fueron alrededor de 25 millones de dólares. El año 2020 subió a 76 millones de dólares. Y el año pasado las exportaciones 100 millones de dólares. ¿Ya? El 85% de esas exportaciones fueron a China, ¿no? Se estaba por cerrar el mercado ruso, otro monstruo, ¿no? Pero por la guerra de Ucrania se ha paralizado ahí, pero todo apunta a que se va a viabilizar eso. Entonces, cuando crece un sector como la ganadería, jala naturalmente a la soya, al maíz, al sorgo, a la pastura y así sucesivamente. ¿No? Así es, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la agricultura es un sector que crece, crece y crece. ¿Por qué? Porque aquí en Bolivia ya entró la cultura muy fuerte de comer pollo. No hay nadie que no coma pollo 2 o 3 veces a la semana, de repente todos los días, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el pollo comparativamente, hablando en términos de precio, es pues la mitad de precio de un kilo de carne, ¿no? O la mitad de precio de un kilo de pescado, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay donde perderse, profesor. La porcicultura ha empezado a crecer, ¿no? Ya acá en Santa Cruz cada vez comemos más y más cerdo. Y todos estos sectores que le acabo de hablar, su materia prima es agricultura. Entonces, yo a los jóvenes, yo soy docente de último semestre, yo siempre les hago recuerdo de esto, ¿no? Y les digo que no se han equivocado en elegir la profesión, ¿no? Porque se viene, yo diría, la próxima década se viene una década muy importante para la agricultura, se viene una década de mucho crecimiento, ¿no? Mire usted, la agricultura en Santa Cruz normalmente ha estado acentuada en el norte integrado, ¿no? Ahí ha sido la zona natural, digamos, ¿no?
Hoy en día en el norte integrado ya no hay donde más crecer, ¿no? Sí. La agricultura ya hoy en día en Santa Cruz es más importante en el este que en el norte. Y eso va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros tenemos es de que en la Chiquitanía todavía tenemos cerca de 1 millón de hectáreas, ¿no es cierto?, aptas para agricultura, ¿no? Es decir, vamos a seguir creciendo. Esto no quiere decir que nosotros vamos a promover la deforestación y la habilitación de la frontera agrícola. Nosotros, yo siempre le digo también a mis colegas y a los estudiantes, tenemos que apuntar a que nuestros productores logren mayor productividad, ¿no? En la misma, así, en la misma superficie, porque esa es nuestra pega, para eso nos forman, ¿no es cierto? Pero hay que mirarlo también de esa manera, es decir, se viene una década muy importante para la agricultura, ¿no es cierto? Sobre todo en estos cultivos que le acabo de mencionar, ¿no? Entonces, los estudiantes, yo les decía el otro día a mis colegas, han ingresado este año 500 nuevos estudiantes, ¿no? Este año vamos a trabajar con mucha fuerza, ¿no? Vamos a formar comisiones, vamos a ir a los municipios, porque también aquí está claro, es decir, si uno hace una estratificación de nuestros estudiantes, son estudiantes de San Pedro, son estudiantes de San Julián, son estudiantes de Mairana, de Valle Grande y del norte. Entonces, son unos 5 o 6 municipios a los cuales vamos a ir, ¿no es cierto?, cada fin de año a publicitar todas nuestras carreras, ¿no? Hacer, si usted quiere, una preinscripción, ¿no? Entonces, eso también ha estado faltando, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que ser proactivos nosotros en ese tema, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en ese tema para que los nuevos bachilleres tomen conciencia de qué tan importante es la actividad agrícola, forestal, ambiental, etcétera, en Santa Cruz, ¿no? Yo diría que con eso vamos a lograr incrementar de manera importante el número de estudiantes. En los últimos 2 años, profesor, mirando yo las estadísticas, nosotros hemos tenido un problema en la facultad. Por un lado, hemos tenido una deserción de estudiantes, porque claro, nuestros estudiantes son estudiantes de áreas rurales. Se fueron al campo, no tenían acceso a internet, se pusieron a trabajar con sus padres, porque la mayoría de los muchachos son hijos de productores, y se olvidaron de estudiar y desertaron. Y por otro lado, por la misma razón del problema de internet, también cada vez se inscribían menos y menos y menos, ¿no es cierto? Entonces, este año ha sido un año de repunte, y un año de repunte muy importante, ¿no? Así estamos volviendo, ¿no es cierto? Y yo creo que con lo que le acabo de mencionar, con lo que estamos pensando hacer, yo no tengo duda que vamos a seguir incrementando con mucha más fuerza a los estudiantes. Entonces, a los jóvenes que están por salir este año, los insto a que se animen a estudiar una de estas 5 carreras, ¿no es cierto? Son, yo diría, las carreras del futuro que tenemos acá por el potencial que tiene el departamento de Santa Cruz, ¿no? Y a los colegas del sector productivo, a los empresarios, no solamente a los productores, yo siempre digo que cada productor es un empresario, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Entonces a los productores, a los empresarios que comercializan maquinaria, equipos, insumos, etcétera, ¿no? Decirles lo que yo le decía ayer al vicepresidente de ANAPO y al gerente de la CAO, que a partir de ahora, ¿no es cierto?, el sector productivo tiene un aliado más fuerte, ¿no es cierto?, que es la Facultad de Ciencias Agrícolas, ¿no? Vamos a estar trabajando codo a codo con ellos. La mejor demostración es lo que ha pasado ayer, ¿no es cierto?, donde la universidad ha fijado una posición sobre un tema tan importante para el sector agrícola, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas y vamos a venir trabajando. Ayer les comentaba yo también en la feria que normalmente cuando se hacían ferias en la facultad eran ferias con ensayos establecidos por los estudiantes o los docentes. Ayer hemos tenido parcelas establecidas por las empresas, ¿no es cierto? Entonces, eso también es otra muestra de la articulación que queremos hacer, ¿no? Entonces, vamos a estar trabajando fuerte con el sector productivo en general de aquí en adelante. Excelente, gracias, ingeniero. Gracias a todas las personas que nos siguen, gracias al equipo técnico que nos apoya, gracias al periodista que también nos apoya en todo esto. Realmente a todo el equipo que nos apoya, muchas gracias. Muchas gracias a todos los canales que nos ayudan a retransmitir este programa. Y no va a ser la primera vez que lo vamos a invitar, ingeniero. Lo comprometemos ahora para ir haciendo un seguimiento a su gestión, tanto de su facultad como de las distintas facultades que hay en la universidad, porque ese es el interés del periódico. Todas las actividades académicas, de ciencia, de tecnología que se vayan generando, eso es lo que queremos promocionar. Sabemos que dentro de esta universidad, dentro de esta facultad hay mucha ciencia, mucho conocimiento que se transfiere al medio y queremos promocionar eso. Realmente esa es la forma que tenemos como institución de devolverle a nuestra sociedad
que al final nos mantiene con sus impuestos. O sea, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por seguirnos y será hasta el próximo sábado con una nueva entrevista. Tengan todos ustedes muy buenos días.